Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Espero que estén bien. Este es su programa, Kika Recomienda, con esta gran eminencia que nos hace favor de acompañarnos, la psicoterapeuta Patricia Maciel. Buenas tardes, bienvenidos. Adelante, maestra, por M- favor. Muy buenas tardes a todos, saludándoles, bienvenidas, bienvenidos. Y vamos a tocar este tema que es un poco delicado, pero que es importante que abordemos. ¿Y el por qué? Porque en todas partes del mundo ahorita está habiendo una incidencia de suicidios muy, muy grande. Entonces, como algunos de ustedes saben, los que me conocen, para mí la vida pues es primordial, pero sobre todo la vida de los niños. Y ahorita hay una situación ahí muy fuerte con jóvenes que lamentablemente están atentando contra su vida y que lamentablemente no hay en ocasiones la suficiente comunicación para tener esta parte de estar pendientes, ¿no? Entonces, de alguna forma, es importante ver que atrás de esto, pues hay definitivamente una situación de mucha depresión. Entonces, realmente se está evadiendo a veces un poco este tema. Yo desde hace varios años vivo aquí en Estados Unidos, cerca de Washington, de la capital del país, y lamentablemente yo les dije desde hace varios años, aproximadamente hace 6, 7 años, yo ya venía viendo una situación de salud aquí en Estados Unidos muy, muy grande y que pues es como cerrar los ojos y no querer algo, ver esto tan importante y tan de primera mano, sobre todo por los niños. Entonces, realmente me atreví a tocar este tema. Estas semanas hemos tocado el tema de diferentes órganos. Entonces, hoy quise abordar esto porque tiene muchas aristas la cuestión del suicidio, muchas aristas que vienen desde una situación de depresión, de una situación de falta de comunicación, de una situación en donde también por la mala alimentación se deteriora toda la situación gastrointestinal aunada a las emociones, ¿no? Ahí en el área gastrointestinal, pues se perciben todas las emociones, como cuando vamos manejando y vamos a dar un enfrenón, inmediatamente lo primero que contraemos es la zona gastrointestinal. Y lo mismo pasa con los niños, ¿no? Los niños tienen una mala alimentación, y también está la parte nutritiva, pero no nada más nutritiva a nivel físico, sino esta parte nutriente de la madre. Y cuando esta no existe o cuando está deteriorada o tergiversada, porque pues me ha tocado ver aquí varias personas anglosajonas que tienen hijos y cada hijo tiene de por sí una percepción de los padres, pero aparte de eso es esta parte de sentir una madre fría. Y sobre todo en estos tiempos en que lamentablemente la mujer pues tiene que salir a trabajar y que tiene que hacer este papel un tanto masculino. Entonces, yo siempre les digo, si estás considerando quitarte la vida es porque tienes problemas que aparentemente son imposibles de solucionar y que desde hace tiempo parecen haberle sobrepasado a la persona. Entonces, cuando una persona está pensando en el suicidio, se debe a que se busca con desesperación una salida y morir parece ser como la única que hay al alcance.
Y lo atractivo de la muerte es que se trata de una solución. No importa lo que piensen los demás, no importa lo que diga la religión o el deber ser. La realidad es que en efecto la muerte es una solución al sufrimiento. Tal vez no es la única y de seguro tampoco la mejor, pero el simple hecho de considerar que puede terminar con su vida hace que se sienta un poco mejor esa persona. Y solo por eso ya representa una solución. Y es interesante el simple hecho de validar esta opción del suicidio y que por lo general hace que quien se siente profundamente deprimido experimente cierto bienestar. Y esto tiene que ver con el hecho de que quien desea quitarse la vida percibe en ese momento crítico que no tiene ningún control sobre la vida e imaginar que la puede terminar cuando lo desee le da cierta tranquilidad. Por consiguiente, para quienes vivir es un problema, la muerte es una solución. Entonces, es importante aquí ver esta acción y los padres pueden tener, hay muchos síntomas y muchos síntomas antes de que este hecho se lleve a cabo. Pero lamentablemente los padres están en su propio mundo, es como un ring, ¿no? A veces cada uno de los padres está viendo su propio bienestar, pero no están viendo realmente qué es la necesidad de ese hijo, de ese familiar. Entonces, aquí lo importante de esto es tratar de ponerse en los zapatos de la persona que está deprimida para poder comprender sus sentimientos y de esta manera sentirse más cerca de esa persona para identificar ese fondo de desesperación en la que vive, que se deriva del intenso sufrimiento que le aqueja, porque como bien sabemos, por ejemplo, el actor Robin Williams, por ejemplo, que era un actor muy famoso, y este actor era una persona que hacía papeles diversos, de mamá, de profesor, de doctor. Entonces, siempre había, yo pienso que esa sensación de tristeza dentro de él, ¿no? Y qué triste que tuvo que llegar a esta situación. Realmente les confieso que yo cuando él se quitó la vida, para mí fue un tanto devastador, de que dije, si hay tantas formas de buscar salidas, ¿no? Y aquí usamos la medicina del castor, que es la medicina que usamos en las tribus nativas, que el castor siempre busca diferentes salidas, ¿no? Siempre hay el plan A, el plan B, el plan C, pero hay personas que lamentablemente se cierra ese mundo y que no se dan oportunidad de buscar ayuda, de hablarlo. Entonces, aquí es muy importante cuando hay personas que están hablando constantemente de suicidio o que hacen señales como de que te voy a regalar algo que es muy preciado para mí, como si fuera una despedida, pero muy simulada. Entonces ahí es donde tienen que estar estas banderas rojas muy prendidas y darnos cuenta que necesitamos dialogar, pero sin esta presión, ¿no? De qué te pasa, ¿no? El otro día hablaba con una paciente y su niño tuvo una situación de una pérdida de un maestro que se fue a vivir a otro lugar. Entonces, el señor, el papá le dice, pero qué exageración, ¿por qué haces tanto drama de esto, no? Así es la vida, ¿no? Entonces, en ese momento para el niño es un verdadero duelo.
es un dolor para ese niño porque él siente ese abandono y una pérdida es como una muerte. Entonces, a veces los papás minimizan ese tipo de circunstancias. Entonces, ¿qué pasa? Que el niño ya no va a confiar, ya no va a externar sus sentimientos, porque va a ser motivo de burla, ¿no? De minimizar, ¿no? Entonces, aquí es muy importante que respetemos ese dolor en nuestros niños, ¿no? Igual si se muere una mascota, ¿no? A veces para los niños es como su pequeño mundo. Entonces, si se muere una mascota, ya te voy a comprar otro, ¿no? No, es una verdadera pérdida y es un verdadero duelo. Entonces, hay muchos tipos de duelos. Por ejemplo, cuando hay una separación, cuando hay un divorcio, cuando hay un cambio de residencia, ¿no? Y son cosas que en esta vida actual del siglo XXI, lamentablemente, lo minimizamos, ¿no? Todo lo vemos superficial, ¿no? Ya, ay, ¿qué importa, no? Se murió una persona, pues ya le tocaba, ¿no? Y no es así, ¿no? No es así. Hay ocasiones en que una persona puede ser el mundo de otra, que no es correcto, claro, pero hay que respetar a la persona, hay que respetar ese duelo. Entonces, sabemos que las emociones que experimentamos están ahí, nos guste o no, las sentimos y solamente es eso, las sentimos y punto. Entonces, seguramente se guarda dentro esa tristeza, ese miedo, esa desesperación. Y así es, así se siente por estar deseando quitarse la vida. No importa si los demás están o no de acuerdo con la persona. Tú lo vives así, lo se necesita. Es una solución radical a un problema radical, porque a veces las personas pueden sentir que se está acabando el mundo, literalmente, ¿no? Está abierto por ahí Ambrosía. Ambrosía, si nos puede hacer favor de, qué bonito nombre, por cierto. Está abierto su micrófono. Pero, ¿es realmente el suicidio una solución? A simple vista lo es, a corto plazo lo es. Claro, una vez que está muerto, pues nada ni nadie a su alrededor le podrá hacer daño, ¿no? Entonces, cuando se cruza ese umbral de muerte, nada de lo que le persigue hasta ahora le podrá alcanzar. Y es seguro que ni la angustia ni la desesperación podrán encontrarle en el otro lado, ¿no? Eso no se puede negar. Por eso esa fantasía de muerte es tan atractiva. Por eso la idea no suena descabellada y hasta se atreve uno a decir que suena a veces como lógica, pues cualquiera que sea su origen, su dolor acabará en el momento en que se deja de respirar. Y no solo se puede negar, sino que además no pretenden uno convencer de lo contrario, sino esto habla de que hay un vacío enorme que siente la persona. Entonces, son áreas que verdaderamente están vacías. Ahora, ¿cuáles son las razones? Nosotros somos fractales y hay momentos en nuestra vida que perdemos pedacitos de nuestra alma y van a decir, ¿cómo es esto? Sí, por ejemplo, cuando nosotros recibimos una operación, por ejemplo, al estar dormida esa parte psíquica de la persona, ahí se pierden fractales. Si una persona vive el duelo de la muerte de alguien, se pierden fractales del alma. Entonces, nosotros somos como un rompecabezas sagrado, ¿no? Somos un templo sagrado, pero somos ese rompecabezas que cualquier pieza, por pequeña que sea,
si se pierde ya ese rompecabezas, no va a estar completo. Entonces, cuando la vida se convierte en un martirio, el suicidio se ve como un deber. Entonces, es lamentable, pero, y son crudas reflexiones, ¿no? Entonces, esto todo está relacionado con el dolor emocional. Entonces, todas estas experiencias tienen muchos porqués, muchos porqués. Y lamentablemente, repito, a veces no se le da el enfoque apropiado. Por ejemplo, en las constelaciones familiares, yo soy consteladora familiar desde hace más de 12 años. Soy psicoterapeuta junguiana, psicoterapeuta ericksoniana. Y cuando se conoce el suicidio es porque hay un movimiento en la familia hacia la muerte. Es el yo te sigo, ¿no? Por amor, ¿no? A un miembro del sistema familiar. Entonces aquí es importante ver que puede haber lealtades, pero también puede haber situaciones, algunos aquí les va a parecer un poco distorsionado lo que les voy a decir, porque muchas veces las personas juegan, por ejemplo, Ouija, y eso es también como jugar con esos fractales del alma. Entonces, en la parte de las constelaciones es, es alguien que reconoce la culpa de ese sistema, de un secreto, porque se manejan en todas las familias, hay secretos. Señorita Gloria, si puede cerrar su micrófono, sería excelente. Muchísimas gracias. Entonces, cuando hay este movimiento en una familia y pueden ser personas, por ejemplo, los demás miembros de la familia pueden ser personas de gran éxito, de gran expansión, pero puede haber uno, ¿no? Puede haber uno que es totalmente lo contrario, ¿no? Entonces viene el juicio, ¿no? Pero ¿cómo? Si todos ahí en la familia son tan exitosos, tan extrovertidos, ¿por qué esta persona, no? Pero siempre tendemos a la comparación, siempre tendemos a esta parte del juicio. Y es algo que es muy, muy importante y para las personas que están aquí, vamos a hacer una pequeña meditación. Entonces, el volverse neutral, ¿no? El entrar cuando muchos de ustedes aquí que están aquí son sanadores, entonces debemos de poner literalmente la palanca, como la palanca del auto, en neutral, no ir ni para adelante ni para atrás, sino simplemente ser neutral y tratar de dar este acompañamiento sin empujar a la persona de que, ¿por qué quieres hacer esto? Y estar en esta presión, ¿no? Simplemente ser receptores, ver, ¿no? En qué estadio está la persona, porque repito, hay un sinfín, ¿no? De situaciones en las que las personas atentan contra su vida y muchas veces no tiene que ser con pastillas, hay muchas formas, ¿no? Simplemente el manejar rápidamente estos deportes de riesgo, ¿no? Eso hay una parte en la psique de la persona que está realmente retando a la vida. Entonces aquí es donde nosotros tenemos que ser muy cautelosos de qué vamos a hablar con la persona, de no hacer motivos de comparación, de no hacer motivos de burla, de no hacer motivos de decir, esto lo tienes que superar, porque esa persona está en ese dolor infringido y lo siente.
lo siente en lo más profundo del alma. Entonces, aquí tenemos que ser muy cautelosos. Entonces, es importante entender que los suicidios ocurren por los secretos, ¿no? Que se revisan del árbol, por ejemplo. Se puede visualizar no uno, sino varios suicidios. Y el consultante dice que es de esas muertes no se habla, no se dan detalles para maquillar la realidad, ¿no? Cuando se suicida uno de los progenitores, por ejemplo, a mí me ha tocado saber de varias personas que lamentablemente se han suicidado uno de los padres, la madre o el padre, y se toma una actitud de gran rabia con el mundo y consigo mismo, ¿no? Entonces, dicen, prefiero desaparecer yo antes que tú, ¿no? Como saben que desde el inconsciente hay un gran dolor y una culpa, esto los lleva a enfermar o tener conductas autodestructivas de que se cortan, de que tratan de tomar diferentes cosas. Entonces, estas conductas autodestructivas atraigo accidentes, ¿no? Se vuelven como un imán, personas que se mueren en una motocicleta. Entonces, y pueden empezar a buscar ellos mismos el suicidio para colocar al progenitor que queda sumergido en la culpa a moverse. Fíjense, esto es muy importante el tomar nota de esto. Otra razón es el deseo de expiar una culpa. Cuando se ha tenido muchos abortos también, normalmente la madre se siente culpable y proyecta esos sentimientos a los hijos que están en la vida. El niño, la niña, lo capta en la psique y siente que tiene que castigarse por los hijos no nacidos. Dejar heridas sin sanar pueden llevar a la depresión y también a tener problemas mentales. Y el suicidio, pues hace que existan muchas dinámicas. Juan Manuel, si le puede, por favor, cerrar a su micrófono. Entonces, esta puede llevar a esta depresión y a esta locura, ¿no? Entonces pueden llevar a la persona a suicidarse. Hace un tiempo también supe del papá de una persona que se llevó a su esposa a cenar, la regresó, se metió al garage el señor y ahí, ¿no? Se suicidó con el dióxido de carbono, ¿no? Entonces es importante que el sistema vea a las personas por qué se suicidaron, pero sin juicio, respetando su destino y su decisión, ya que detrás de esa persona viaja pues toda una historia familiar. Entonces, aquí es muy importante, nosotros vamos a hacer pronto también, estamos promoviendo las constelaciones familiares y eso es muy importante trabajarlo. ¿Por qué es importante? Porque está esa huella en el árbol. Entonces, hay una historia muy interesante de un programa que había hace muchas décadas. Muchos de los que están aquí probablemente nunca lo vieron porque son jóvenes, que se llamaba la Isla de la Fantasía. Entonces, en esa Isla de la Fantasía, a la gente la llevaban a esa isla y se le cumplían los sueños. Entonces, se dice que las personas que son de baja estatura, que son enanitos, ellos pueden haber cometido suicidios en otras vidas. Entonces, ahí uno de los actores, que era precisamente de baja estatura, eh, él se suicida en esta vida. Entonces, para mí fue algo muy peculiar, porque cómo la vida lo llevó a estar en esa serie y aún así
pues hace este acto de suicidio. Entonces, ¿por qué? Porque la psique está arraigada. Entonces, aquí es muy importante el que nosotros dialoguemos con los jóvenes, el hablar de qué te está pasando, qué sientes, pero también tratar de tener un entorno lo más limpio posible, energéticamente y también emocionalmente, porque si hay una situación familiar de gran problema en la familia, por supuesto que eso va a saltar ahí. Eso va a brotar porque esa persona es la persona gatillo. Entonces, aquí yo les quiero invitar a que estemos siempre pendientes de las personas que tenemos al lado y de nosotros, de que esos pensamientos pueden brotar en cualquier momento. Y también hay muchas otras circunstancias atrás de esto, ¿no? Muchas circunstancias que pueden estar vibrando porque somos frecuencias, ¿no? Y justamente ahorita que estamos dando un curso de frecuencias, yo los quiero invitar. El sábado tenemos la continuación de este curso y posiblemente haya aquí personas que lo están tomando y ojalá que tuvieran oportunidad de decirnos, porque cuando vamos sanando nuestra alma, tenemos un plan y lamentablemente muchas personas hacen estos actos suicidas por, por echar culpas a la familia, ¿no? Y así tengo, por ejemplo, otra paciente que su hija ha vivido muy enojada con ella. El papá tuvo cáncer y el señor, en un acto de desesperación, prefirió quitarse la vida. Pero sin embargo, ha vivido culpando tremendamente a la mamá de esa situación. Entonces se hacen todos estos malos entendidos que lamentablemente no nos llevan. Entonces, quienes tienen la idea de terminar con su vida creen conocer y entender el caos que están viviendo. Perciben ellos que los hechos en los que basa su decisión son irremediables y no es capaz de visualizar su situación desde ninguna otra perspectiva. Así, el que sufre puede llegar a decidir quitarse la vida basándose en una percepción que no necesariamente representa la realidad y permite que el miedo y la desesperación sean sus consejeros. Por lo tanto, es interesante aclarar que el objetivo no es juzgar lo que sienten las personas ni a debatir si está bien o está mal que alguien se quite la vida. Lo que se está tratando es acompañar en el proceso de identificar, nombrar, aceptar en la medida de lo posible los principales componentes de este caos en el que aparentemente se ha convertido la vida de esta persona. Entonces así se le puede dar nombre y apellido al monstruo de las mil cabezas que ahora le lleva a desear quitarse la vida. Porque, como les digo, aquí el punto focal es que hay una depresión garrafal. Y nosotros tenemos esa capacidad de construirnos o de destruirnos. Definitivamente, es algo que ojalá ya ahorita están abriéndose muchas otras perspectivas en donde la gente tiene que ver otra panorámica de que no somos un cuerpo físico, somos muchos cuerpos. Y que si en esos cuerpos hay fisuras, hay rupturas, como les digo, de esos fractales del alma que se desprenden, entonces hay un vacío y ese vacío se puede llenar con malos pensamientos, con decisiones erróneas, con tratar de estar en deportes de riesgo. Entonces, aquí la invitación es
a que estemos muy observantes, porque también pueden ser que estaba yo viendo hoy en la tarde, así 2 minutos, algo que me enviaron, vi unos videojuegos que están haciendo que un niño trató de atacar a su familia. El videojuego le decía, atacar a su familia. ¿Ustedes pueden imaginar eso? Y yo eso lo vi hoy, justo antes de entrar aquí con ustedes. Entonces, qué peligroso en manos de quién estamos llegando. Aunque mi sentido aventurero siempre ha sido bastante tranquilo, pues siempre es importante escuchar. A mí me gusta mucho oír a los jóvenes. Entonces, y además de todo, yo hago mucho cosas en el campo por las ceremonias que hago. Entonces, les decía, si llega la noche y no sabes a dónde ir, mejor espera que amanezca y podrás ver con claridad el camino. Nunca gastes energía ni tiempo tratando de encontrar una salida en la oscuridad. No sabes cuánto ha servido esta regla. De verdad, siempre tratar de decirles, después de una noche de tormenta, sale el sol. Entonces, no tratar de encontrar el camino cuando todo está oscuro. Es mejor buscar ese lugar seguro. ¿Y qué más seguro que estar con uno mismo? Que encontrar y tocar su alma. Entonces, si se sienten perdidos en un bosque, una alegoría como esta que representa la vida y se ha caminado hasta el agotamiento buscando la salida, pero es de noche. Está uno abrumado y es lo único que puede uno pensar en querer dejar todo atrás. Entonces, cuando hay personas que se sienten así, en este momento no les pido que cambien de opinión respecto a la decisión de personas que ustedes sepan que están atentando contra su vida, porque muchas veces no lo decimos abiertamente, pero en el fondo, muy en el fondo, del fondo, del fondo, del fondo, del fondo de nuestra psique, está ahí, está ahí impreso ese sentimiento, ese deseo, y no lo concientizamos. Por ejemplo, cuando hay una persona que tiene un accidente en una moto, no hay accidentes en la vida. Todo tiene una sincronicidad. Yo soy un imán. Así como podemos crear prosperidad y abundancia, también se puede crear un demonio de depresión, un demonio que no le encontremos salida. Entonces, aquí es importante analizar lo que se está viviendo, preguntarle a la persona algo que yo trabajo mucho y que muchas veces aquí de las personas que han tomado los cursos conmigo, escribir. Conmigo van a escribir, les digo, yo no les voy a facilitar, que les voy a dar diapositivas. No, a mí me gusta que escriban. ¿Por qué? ¿Por qué quiero que escriban? Porque van a conectar mente, cerebro, cerebro, mente. Al tocar estas terminales que están en nuestras manos, van a hacer que tengamos estas conexiones neuronales. Y también esta parte de sentirnos con tierra, ¿no? De caminar en el pasto, sin zapatos, tomar el sol, ¿no? Entonces, hacer que la gente se sienta viva, hacer que la gente se sienta viva. Eso es muy importante. Pero mientras llegamos a este punto, empecemos por entender qué es aquello de lo que se quiere liberarse de la idea de morir. Entonces, ¿sabes lo que sucede cuando visualizan la muerte? ¿Sabes qué es lo más atractivo de morir? Lo llamativo de la idea de morir es que te produce tranquilidad, ¿no? Y seguro hace mucho tiempo que no puedes recordar cuándo fue la última vez que sintieron, ¿no?
crees que es la única manera de volver a sentirse tranquilo, es muriéndose, ¿no? Y la idea de morir permite imaginarse en un estado de paz, libre de problemas. Así es, al imaginar con la muerte, el dolor va a cesar y la angustia se va a disipar y se sienten liberados. Pero hay que tener muy claro, y no tanto la muerte como tal. Quieres dejar de sufrir y la muerte aparentemente se ha convertido en la única manera de hacerlo. Imaginas que estando muerto todo se va a solucionar. Entonces los seres humanos tienen la capacidad de imaginar cómo sería la vida si algo cambiara. Y hasta podemos crear una fantasía, porque todos somos expertos. Hacemos unos ensayos, unos guiones, lo peor de todo es que dramáticos, ¿no? Nadie se imagina un final feliz, ¿no? Siempre es como trágico, ¿no? Como que tendemos a esa línea, ¿no? De depresión. ¿Qué haría si me sacara la lotería, por ejemplo? ¿Dónde hubiera querido nacer si hubiera podido echar el tiempo hacia atrás y pudiera volver a empezar? ¿Qué haría si me dijeran que solo tengo un año de vida, ¿no? ¿Qué personaje histórico me hubiera gustado ser? ¿Qué cambiaría de mi propia historia? ¿Qué se sentirá estar muerto y abandonar todo ese sufrimiento? Pero es importante aclarar que con este tipo de ilusiones, de ninguna manera cambiamos la realidad, únicamente cambiamos nuestra percepción de ella. Y lo peligroso es que al concebir esta suposición en nuestra mente, estamos generando un riesgo que puede desviar el rumbo de nuestra vida, al inventarnos escenarios donde modificamos algunas variables de nuestra propia ecuación, para bien o para mal. Alexa, stop. Perdón. Para bien o para mal, podemos llegar a modificar lo que pensamos y en consecuencia el resultado de lo que sentimos, de lo que vivimos y por lo tanto de la forma en que nos comportamos. En esta capacidad que tenemos de imaginar que los problemas terminarán y sobre todo que el sufrimiento va a desaparecer, la que permite que se piense y se concrete un suicidio, ¿no? La fantasía de la liberación, es decir, el poder dejar atrás el infierno en el que alguien vive. Es lo atractivo de quitarse la vida, ¿no? La simple promesa de abandonar el dolor hace posible ir en contra del instinto básico de cualquier ser vivo, la supervivencia. Y llevados por estas cavilaciones de la supervivencia, ¿se les ha ocurrido pensar cuándo es que un ser vivo deja de luchar por su vida? Los estudios dicen que esto ocurre cuando su organismo experimenta una tremenda fatiga y no tiene más energía para poder seguir adelante. Por ejemplo, ¿sabían que cuando un animal está a punto de ser alcanzado por un depredador, después de unos minutos de cacería y cuando ya no encuentra salida justo antes de ser destrozado, se abandona en un estado de resignación y deja de luchar? Seguramente han visto esta escena en algún programa de televisión, en el cual una leona va tras una cebra y esta última busca con desesperación salvar su vida y aunque está presa se va sintiendo exhausta, exhausta y sigue adelante hasta quedar sin aliento. Y en ese momento, cuando percibe que la leona casi encima de ella y presiente que se acerca el final, que de estar en una tensión absoluta los músculos de su cuerpo se relajan, la cebra suelta, la cebra se suelta para entrar en un estadio de trance, como de una autohipnosis, para pasar a un cierto tipo de estado totalmente hipnótico, en el cual actúa
como un mecanismo de defensa ante el dolor, ante lo inevitable. Es la última reacción del cuerpo ante lo que está a punto de suceder. El organismo entra en un estado de bloqueo, en una cierta aceptación de la muerte. Entonces, lo mismo sucede con los seres humanos que están a punto de morir. Son conscientes de que no tienen otra salida, por mucha resistencia que ellos opongan ante la muerte. Y cuando ésta se acerca y de veras no hay escapatoria, el cuerpo se protege tanto física ante el dolor como emocionalmente ante el sufrimiento para aliviar la realidad de la angustia que experimenta ante la separación de la vida. Y aquí sucede que se activa un mecanismo de disminución de ansiedad y de aceptación de lo que está a punto de ocurrir. Y esto tiene que ver con los opioides que tenemos nosotros en el cerebro, en estas áreas recónditas del cerebro que nos llevan a veces a este estadio de fatiga, de estar exhausto. Entonces, el tiempo y la forma en que estamos en este mundo representa un factor importante a examinar. Bonita, bonita, bebé. La señorita que dice la bonita bebé, si nos apaga el micrófono, por favor. Entonces, el tiempo y la forma en la que estamos en este momento representa un factor importante a examinar y a cuestionarnos. Pero la realidad de la muerte no es un tema a debatir, pues no hay nada más seguro de que el hecho de que pues todos vamos a partir un día, irremediablemente, ¿no? Aunque no estemos conscientes de ello, ¿no? Y de veras nos conviene ser conscientes de nuestra finitud, como por ejemplo los monjes tibetanos, ellos siempre están rezando, pero con la conciencia de que están también honrando su muerte. Entonces, pero ellos viven en un estadio, en un estado alterado de conciencia, precisamente para saber que ellos, venimos todos a este proceso de vivir y morir. Entonces, y de veras nos conviene ser conscientes de esta finitud, entonces, la muerte es una realidad que en algunos momentos nos conviene concientizar y en otros ignorar. Cuando la felicidad nos invade, cuando nos sentimos plenos, la idea de morir nos angustia, pues nos aleja de la felicidad. En cambio, cuando nos sentimos vacíos y con miedo, el hecho de nuestra finitud nos ayuda a entender que en algún momento nuestro dolor va a terminar. Así para algunos morir puede ser una tragedia, pero para quienes sufren puede representar un regalo divino. Todo depende del momento de vida y de las emociones que estemos experimentando cerca de nuestra etapa final, cualquiera que sea la forma de morir. Por lo tanto, para quien elige suicidarse, la muerte es lo mejor que le puede pasar en la vida, aunque suene muy irónico. No podemos eludir el hecho de que somos finitos. Desde esta perspectiva, el suicidio solo adelanta lo inevitable. Morir es un acontecimiento por lo que todos vamos a pasar. No importa quién sea la cantidad de dinero que se tenga, tampoco importa que haga uno ejercicio o que nunca en la vida haya uno movido el esqueleto, ¿no? O que tomen 2 litros de agua al día y comas frutas y verduras, tarde o temprano, en algún momento, pues se va a morir, ¿no? El hecho de que la mortalidad en este mundo no cambia para nadie, en realidad cada día que pasa, todos estamos más cerca de la muerte, como cuando viene un cumpleaños, ¿no? Yo les digo, es un cumple menos, ¿no? Porque ya vamos cumpliendo menos, ¿no? Años. Sin embargo, lo natural no es acelerarla, sino esperar a que en algún momento de la vida llegue sola. Pero en el caso del suicidio,
esta espera no sucede, pues la muerte se convierte en una posibilidad que se explota y se acelera. Así es, el suicida no solo se resigna ante la muerte, sino que la propicia como la única solución, pues percibe que su vida se ha convertido en una trampa sin salida. Entonces, el suicidio representa el único mecanismo de defensa, ¿no? O sea, mucha gente dice, qué cobarde fue, ¿no? Pero también es valentía, porque es un momento en que se entra en ese estado de alterado de conciencia, de esa autohipnosis, como les decía. Entonces, el suicida siente que así tiene control sobre algo, por lo menos de su propia muerte, y siente que es un derecho con el que cuenta. Y eso mismo pasa con las personas que tienen anorexia, ¿no? Las personas que tienen anorexia sienten que como no pueden controlar su exterior, pues controlan su interior, ¿no? Y esto se debe a los egos, ¿no? A los egos de control. Entonces, es fundamental que nos demos cuenta que la cuestión del suicidio adelanta lo inevitable, pero lo adelanta pues obviamente de manera definitiva, sin vuelta atrás, ¿no? Y además se lleva a cabo en un momento en donde la vida y nuestra percepción de la realidad solo nos permite visualizar la parte oscura de la existencia. Y si al final la muerte es algo inevitable, algo que llegará, ¿por qué adelantarnos? ¿Para qué quitarnos la vida? Si de todos modos vamos a morir. La respuesta, porque el sufrimiento es insoportable. El suicidio entonces se percibe y se vive por parte de quien lo lleva a cabo como una solución concreta a un problema concreto. Para grandes problemas, grandes soluciones. Entonces, si se desea morir y tal vez considerando, pues, atentar contra su vida, en realidad se está buscando desesperadamente una solución al problema que se ha convertido la vida de la persona, ¿no? Es como un hámster, ¿no? Que siente que da vueltas y vueltas y vueltas, pero mejor usar esta medicina que les digo del castor, de buscar soluciones, de buscar que siempre hay una solución en la vida y que la divinidad, Dios, el universo, Jehová, Buda, Jesucristo, como le querramos llamar, nos trajo para un plan de vida aquí. Pero a ver, maestra, cuénteme, ¿usted tiene por ahí a alguien que esté queriendo decirnos algo? Aquí estoy viendo que pusieron en chatear. Bueno, vamos a estarles dando publicidad con respecto al teléfono de la maestra, más 1-773-320-2987. A quienes estén interesados en los cursos de constelaciones familiares, la continuidad de frecuencias, y también hay otros cursos de los cuales estará platicando la psicoterapeuta Patricia Maciel. Y también agradecerles la presencia a Abdenago, Ambrosía, Corina Reyes, Eloísa, Gloria Quintanilla, Graciela, José Ignacio, José Luis Sánchez, Juan Manuel Rojas, Rafa, Vero. Muchísimas gracias por estar en este su programa Kika Recomienda. Adelante, maestra. Muchas gracias. Pues quien lleva a cabo el suicidio, quien consigue morir, estaba convencido de que su problemática sería eterna. Y en la historia de la humanidad tenemos miles de ejemplos muy claros, que los problemas pasan, que las tragedias se reparan y que el mundo sigue adelante a pesar de todo lo vivido. Europa y Japón se reconstruyeron después de 2 guerras mundiales. La penicilina se descubrió después de millones de seres humanos muertos, ¿no? Por enfermedades bacterianas. La Ciudad de México, en mi país, se puso en pie después de ese terrible sismo del 85.
Acapulco, que acaba de pasar hace unos meses por un terrible huracán, se ha levantado. Entonces, si todas estas hecatombes pueden levantarse, nosotros que somos hijos de la divinidad, porque nuestro templo es el cuerpo, ese es nuestro verdadero templo. Entonces, así por difícil que sea un problema, va a tener que terminar por pasar y solucionarse, ¿no? Como les digo, todas estas tormentas, una sobrina que estuvo en la cuestión del Otis en Acapulco, decía que sentía que la noche era interminable, ¿no? Todos esos vientos que azotaban, ¿no? Y que lamentablemente ponemos toda esta mente negativa, ¿no? Entonces, no se necesita morir para retomar el control de la vida. Lo que sí se necesita es aprender a identificar y elegir lo que es sano y congruente y dejar a un lado el origen de lo que les tortura y lo que no hace feliz. Entonces, se necesita aprender a ser la persona más importante de tu vida, ¿no? Y a dejar de tomar decisiones por los demás, porque los demás estamos siempre pensando, ¿no? Es que si no le agrado al tercero, es que si ya no me van a querer, entonces lo vemos como algo sumamente trágico y no nos damos oportunidad de realmente vivir, porque no somos monedita de oro. Siempre tendremos personas que estén pues en contra de lo que uno quiere. Entonces, cada vez que un ser humano toma una decisión, lo hace en base a ese momento que cree que es lo mejor, aun cuando el tiempo tal vez se dé cuenta de que esa no era la mejor opción. Aunque no creamos que es una decisión muy acertada, en ocasiones elegimos la menos mala de toda una serie de opciones, a veces dolorosas. Sin embargo, siempre creemos que la que tomamos sigue siendo la mejor. Nadie decide algo sabiendo que había una opción mejor. No importa si son elecciones que tienen un peso de por vida o si son irrelevantes o intrascendentes. Y algunas de ellas, por ejemplo, pueden llevarnos segundos y no tener ninguna implicación a largo plazo. De qué color me visto hoy, qué zapatos me pongo, qué se me antoja comer a media mañana en una cafetería. Y algunas tienen implicaciones a mediano plazo y requieren una mayor profundidad al decidir, debo invertir mis ahorros en esta inversión o a largo plazo, deseo seguir viviendo en mi ciudad de origen o me voy a otro lado, quiero continuar estudiando este idioma. Y hay otras que tienen un impacto importante en nuestra historia, ya que producen consecuencias a largo plazo. ¿Qué profesión deseo ejercer? ¿Realmente me quiero casar con esta pareja? ¿Quiero tener hijos? ¿Es momento de hacerme una vasectomía? Sin embargo, hay pocas decisiones en la vida que son definitivas y que determinan el rumbo de nuestra existencia. Y la decisión del suicidio es una de ellas. En muchos momentos que le agobia a uno tener que tomar decisiones que a diario se presentan. Y es posible que a ustedes les suceda exactamente lo mismo, pero la mayor intranquilidad que se siente es que desearía no equivocarme nunca, porque esto me hace sentir perdida, ¿no? Quisiera tener claridad en mi vida y ser menos falible, ¿no? Quisiera que vivir que fuera más sencillo, ¿no? Y no implicara tanta responsabilidad. Y eso es algo importante aquí, ¿no? El pensar en el adulto, porque muchas veces estamos en el niño, ¿no? A veces estamos en el padre o a veces estamos en el adulto, ¿no? Y debemos de tratar de ver esas tres opciones, ¿no? Cuando estamos en el niño, ¿no? O cuando estamos en el papá o la mamá que quieren controlar todo,
o cuando llegamos a nuestro momento adulto y decir, yo tomo esta decisión, ¿no? Pero ver todos esos estadios y darnos permiso, porque pues no somos perfectos. Entonces, ver qué solución tomaría ese niño, ¿no? Como a mucha gente le llegan a preguntar, ¿tú qué le dirías a ese niño de cuando tenías 9 años, ¿no? Entonces, es importante, yo lo que les sugiero mucho aquí, cuando tengan ustedes personas cercanas así, decirles que escriban, escriban, que bailen, ¿no? Que bailen, que se muevan, porque es una manera de sentirse vivos, ¿no? De irse a contactar con el agua, nadar, bailar, gritar cuando estamos muy desesperados. Les digo que aquí hay un lugar en que cobran miles de dólares y es una terapia que usan para ir a desahogarse. Entonces la gente va a gritar. Entonces ustedes no tienen que pagar eso, ¿no? La persona que sientan que tiene necesidad de un desahogo, pues ir a un parque, a la montaña, ¿no? A gritar y a sacar todo ese dolor, porque todos a veces sentimos que el dolor que tenemos es el más fuerte que puede tener cualquier persona. Así lo sentimos, ¿no? Nadie puede sentir un dolor como el que tengo yo. Mucha gente dice, ¿no? Claro, todos tenemos a veces momentos que nos sentimos devastados y sí, realmente muy, muy deteriorados interiormente, ¿no? Hace poco tuve un paciente que lamentablemente tuvo un desencuentro con su pareja, tienen una niña y habían construido una casa, pero por circunstancias de la vida, se separan, ella se lleva a la niña y le quiere quitar a él la casa, ¿no? Entonces él decía, yo no me voy a dejar, no me voy a dejar, ¿no? Y era una pelea, tremenda con él mismo, ¿no? Entonces le dije, mire, imagine que se le quemó la casa, ¿no? Imagine que se la llevó el mar, ¿no? Y va a sentir menos peso porque esos son los egos, ¿no? ¿Cómo le voy a dejar, ¿no? Entonces, hay cosas que pueden hacer huellas indelebles, ¿no? Y ahí es importante el soltar, ver en dónde están, qué nivel de ego tengo hoy, ¿no? Que me siento que no puede nadie hacerme nada o que me siento devastada, ¿no? Entonces ahí es importante el hacer esas reflexiones y escribir. Como les digo, escribir, cantar, bailar, esas son terapias que pueden de ser de mucha ayuda para las personas que están dentro de esa situación tan crítica, ¿no? Pero elegir el suicidio, pues a veces no hay marcha atrás y por eso es importante que asumamos ver que si se toma una decisión que va a terminar con la existencia y que ahora es prioritario iniciar un análisis serio de la muerte, y de lo que puede estarle pasando a la persona. ¿Qué pasa si estás eligiendo sin poder ver con claridad todas tus opciones? Nos equivocamos porque estamos hechos para ello, porque esta es nuestra naturaleza equivocarnos, porque no tenemos la capacidad de adivinar el futuro, porque aprendemos por ensayo y error. Nos equivocamos porque necesitamos hacerlo. Nadie se equivoca por tonto, ¿no? Nos equivocamos porque estamos aprendiendo, somos niños todos, los niños de la vida. Y la experiencia solo se puede adquirir fallando y volviendo a fallar. Y al igual que todos nosotros, seguramente más de una vez nos hemos reprochado el haber tomado una mala decisión, cuando al parecer lo obvio era lo contrario. ¿Cómo pude haber sido tan tonta, no? ¿Cómo no me di cuenta antes? Lo injusto de los humanos es que juzgamos con la experiencia del hoy los errores del pasado. Entonces aquí les tengo una propuesta, ya que con la muerte van a tener toda la eternidad por delante, no habrá vuelta de hoja, ¿no? Y va a ser como definitiva. Entonces hay que ser
muy importante el reservarse la decisión para que terminemos el libro de nuestra historia. Hay páginas que hay que escribir y que pueden hacernos dudar respecto a que el suicidio sea la mejor opción, o tal vez puedan reafirmar una decisión, pero quizás se pueda cambiar el rumbo de vida. Unos cuantos capítulos más de mi vida, más valdrán la pena. Así que créanselo. Así que vamos a entender esta parte y yo les deseo que todos estemos conscientes de cuando hay alguien que está en una situación de tristeza, de depresión, porque ese es el pan nuestro de cada día. Hay mucha gente, que no es que esté deprimida de un tiempo. Yo tengo pacientes que tienen a veces depresiones crónicas. Conozco un muchacho que su mamá es directora de una compañía muy importante en Chicago y este chico siempre ha vivido con una situación de depresión crónica. Y eso lo puede haber adquirido desde que estaba en el útero. Entonces, ¿cómo la vida lo ha llevado a que vaya y venga varias veces de Italia? Y siempre estaba aquí con esas ideas de depresión, de nostalgia, de en el fondo esa parte suicida, ¿no? Entonces, finalmente estuvo casado con una chica italiana y se regresaba y se divorció y se estuvo aquí al lado de una persona en Estados Unidos y finalmente ahorita se regresó a Italia. Quizás las coordenadas de ese lugar, porque eso es muy cierto también, eso ya lo hablaremos en la cuestión del Feng Shui. Esas coordenadas de Italia le hacen a él sentirse mejor, ¿no? O quizás en alguna vida, los que no crean aquí en la reencarnación, yo sí, porque en el año, en el convenio de Trento se prohibió en la Iglesia Católica hablar de la reencarnación. Quizás en alguna vida él estaba por allá, quizás las coordenadas, porque es algo que hago también, soy astróloga, astróloga médica y kármica. Quizás las coordenadas que están allá le hacen a él más tranquilidad a su alma. Entonces, todos somos una galaxia, como les he dicho en otras veces, ¿no? En otras conferencias. Somos una galaxia porque tenemos todo eso dentro de nosotros. Entonces, siempre es importante y ver esta parte de cómo fuimos gestados, qué vivió nuestra madre, ¿no? No sabemos si ella estaba en un estado de depresión, ¿no? Entonces, nadie obviamente se quiere suicidar en el mejor momento de su vida, ¿no? Así que vamos a hacer una pequeña meditación y me voy a despedir de ustedes. Vamos a respirar. Maestra, Dígame. qué bueno que vamos a entrar ya en esto de la meditación. Eh, yo creo que voy a apagar un poco, voy a parar el programa. Ambrosia, ¿estás por ahí? Espero verlos próximamente. Gracias a la maestra Kika. Y ojalá que podamos hacer alguna contribución a este esfuerzo que hace nuestra querida maestra, que nos lleva a que podamos llegar a diferentes lugares y enviar un pequeño donativo, porque cuando yo doy, yo recibo. Y aquí fue ahora yo recibo, pero ahora yo doy. Así que ojalá que tengan oportunidad de hacer un pequeño donativo, $5, $10, lo que ustedes sientan.
Así que muchas gracias a todos, rezando por la salud del señor Néstor, esposo de la señora Ambrosia, y que le llegue mucha salud y Dios siempre está con nosotros. Recordemos eso. Muchas Muchas gracias, gracias. maestra Kika. Muchas gracias, maestra. Esta gran psicoterapeuta Patricia Maciel. Por ahí vamos a estar publicando lo que son los cursos de frecuencias, constelaciones familiares y bueno, vamos a seguir con estas pláticas. Muchas gracias por permanecer con nosotros, Ambrosía, Abdenago, Gloria Quintanilla, nuestra querida Grace, José Ignacio, José Luis Sánchez, Juan Manuel Roja, Rafa, Vero. Muchas gracias. Y bueno, mañana tenemos probablemente la plática de homeopatía que nos va a dar una pequeña introducción de este curso el maestro Von Ritter. Y el sábado tenemos a Carlos Zamora. No se pierdan nuestros programas y próximamente tenemos a esta gran psicoterapeuta Patricia Maciel. Que tengan buena tarde. Namaste. Excelente tarde. Me está aquí así.